Muy buenos días. En esta mañana estamos nuevamente en nuestro devocional New Day IGAMI. Y en esta oportunidad quiero compartirles una historia que es real, que es una historia de Estados Unidos. En cierta estadística de Estados Unidos se estudiaron las familias y descubrieron que en una familia existieron dos hermanos, uno que tomó el camino para estudiar, para ser un profesional, para educarse, para hacer un doctorado, y el otro que decidió ser una persona no educada, una persona vaga. Y estudiando los costos de esta familia, notamos de que el primer hombre que tomó la decisión de ser estudioso, de ser educado, de estudiar doctorados, llegó a ser decano de una universidad, llegó a muchas personas a ser especialistas a raíz de su carrera y sacando estadísticas en valores, en recursos económicos, se hizo resaltar que este hombre le dio grandes ganancias de recursos económicos, profesionales y educativos al país de Estados Unidos. Mientras que el otro hermano fue todo lo contrario, fue un vago, llegó a hacer delincuencia, llegó a pagar cárcel por todas las actividades malas que ejercía. Y en esta oportunidad evaluaban y decían de que la decisión de escoger el camino correcto no es por el lugar o el núcleo donde tú te desarrolles. No es por la capacidad que tengas o no tengas de estudiar o no estudiar. Es la capacidad de decidir qué quieres ser en la vida, qué quieres proyectarte hacia el futuro, cuáles metas y cuáles proyectos quieres desarrollar. Si tú decides en la vida ser una persona recta, estudiar muy a pesar de las circunstancias que estés viviendo, muchas de las cosas se van a cumplir. Hay personas que han decidido no avanzar, no pelear la buena batalla, no crecer, no estudiar, porque sencillamente su calidad de vida no fue la mejor, porque sencillamente en su núcleo familiar no tuvieron las mejores oportunidades. Y quiero decirte que el único enemigo de ti mismo eres tú, porque tú eres quien te limitas. No importa si hayas nacido en un hogar rico, en un hogar de promedio mediano en economía o en un hogar pobre. La decisión es la capacidad de asumir responsabilidades y de ejecutarlas. La capacidad de poder nosotros accionar frente a cualquier tipo de circunstancias y emprender retos. Esa es la capacidad de decidir. Por eso en esta mañana te quiero animar a que no te limites por tus circunstancias, no te limites por el círculo donde te desarrollaste. No te limites porque no tengas o no tengas dinero, porque tengas o no tengas oportunidad. Tú puedes emprender, tú puedes prepararte, puedes emplear un corto tiempo de tu vida para hacer una preparación. Si tú has decidido ser un gran empresario, empieza por poco. ¿Cuántas personas hoy en día no empiezan de cero? He conocido empresarios que nunca han visitado una universidad, pero su capacidad de decidir los llevó a emprender grandes retos. Aquel que no supieran leer, al que no supieran sumar, al que no supieran escribir, no los iba a limitar para ser grandes empresarios. Todo lo contrario, en medio de la empresa desarrollaron aprender a escribir, aprender a leer, aprender a hacer relaciones comerciales en medio de sus incapacidades. Los detuvo un poco, pero hoy en día son grandes empresarios. Puedo ver y entender que hay grandes graneros donde las personas, graneros son lugares de tienda donde venden abastecimiento de alimentos y donde muchas personas van a comprar su alimento diario. Muchas personas de ese tipo de empleo, de ese tipo de empresa, son personas que no alcanzaron de pronto un grado de estudio de gran preparación. He conocido personas que se mueven en el área de las telecomunicaciones que de pronto tienen un tercero o cuarto de primaria, pero ahí están. He conocido personas que tienen heladerías, que tienen refresquerías, que tienen restaurantes. No importa
si eres estudiado o no lo eres. No te limites a emprender, a hacer grandes cosas. No te limites a proyectarte. Todo está en lo que tú te traces en la vida, en lo que tú te mentalices. Si tú dices, no, yo no voy a avanzar, yo no puedo, yo voy a ser malo, yo voy a hacer esto, eso serás. Pero si todo lo contrario, tú trabajas, te esmeras por mejorar, si de pronto las circunstancias no fueron tan fáciles y de pronto no te dieron un estudio, puedes emprender un negocio, puedes ser un gran empresario y Dios te puede prosperar por las habilidades y los dones que Él te ha entregado. Conozco muchas personas que no se dejaron limitar por el medio donde se desarrollaron, sino que avanzaron, se proyectaron a prepararse y en medio de ese trabajo informal que tenían, empezaron a estudiar a distancia, con las facilidades, de noche, pero empezaron a validar sus títulos, empezaron a capacitarse y a direccionar su medio de trabajo por la parte de el medio que se desenvolvían. Aquellos que trabajaban en telecomunicaciones empezaron a hacer capacitaciones con respecto a eso, cómo mejorar sus negocios, cómo mejorar las relaciones comerciales con clientes, con proveedores, etcétera, etcétera. La capacidad de administrar un negocio, eso lo puede hacer cualquier persona si tú tienes la mentalidad de crecer y de prosperar. Pero sobre todo quiero decirte que tú puedes. Hay una base bíblica que está en Nehemías, capítulo 4, versículos 17 y 18, y dice de la siguiente manera: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Miren qué importante es esta pequeña porción de la palabra. Ahí relatan acerca de cómo el pueblo de Israel, en medio de ruinas, sus murallas habían sido derribadas, estaban en la calle. Muchas personas estaban en ese estado, en ese tiempo, como esclavos, habían perdido libertad, habían perdido relaciones comerciales, habían perdido sus empresas, sus casas, las murallas de la ciudad estaban derribadas, y en esa oportunidad el pueblo de Israel pudo entender que no se podían limitar, que no podían detenerse, que si ellos tenían que defenderse y al mismo tiempo construir, ellos lo iban a hacer. No se limitaron y se limitaron a llorar y a quejarse por su situación. Ay, que está mi ciudad destruida, mi casa está destruida, que perdí el negocio, que perdí todos los recursos económicos y aún persiguen mi vida, y ya se sentaron. No, todo lo contrario. Ellos emprendieron una ruta para levantarse. Ellos dijeron, de esta nos vamos a levantar. Y empezaron a construir las murallas, a construir sus casas, pero con una mano construían y con la otra se defendían, porque tenían enemigos que estaban al frente de ellos, que querían destruirlos, que aún encima de que estaban ellos en ruina, querían acabar con sus vidas. Entonces ellos se repusieron a esa situación y sacaron ventaja, porque dijeron, vamos a trabajar y vamos a construir, pero al mismo tiempo nos vamos a defender. Entonces ellos estaban cubriendo dos francos. Yo quiero invitarte que tú te puedes reponer de la circunstancia, de la situación que estás viviendo. No decidas tomar el mal camino, no decidas tomar el camino fácil, no decidas dejarte llevar por la circunstancia, la adversidad o el problema que estés viviendo actualmente y diciendo, no, ya estoy vencido, ya no puedo más, ya no voy a avanzar. No, todo lo contrario. Decide ser un instrumento útil en las manos de Dios y decide avanzar y decide potenciar tu capacidad. ¿En qué manera? Muchas veces te vas a tener que defender, pero también vas a tener que defender a otros. Muchas veces vas a tener que, en medio de las circunstancias que estás viviendo, de escasez, de ruina, de falta de oportunidad, de no tener muchas relaciones, vas a tener que levantarte en medio de esa situación difícil, pero también vas a idear estrategias para avanzar, para crecer, para que tu empresa siga adelante. Dios te va a entregar recursos, habilidades, talentos, y te va a generar lo que tú necesites para poder emprender esos nuevos retos, para ser una persona importante y grande en la vida, para ser un instrumento de Dios para muchas personas y ser de bendición, como la historia que te acabé de contar.
uno decidió ser de bendición no solamente para él, sino para la sociedad, para su país. Generó muchos recursos en dinero, en capacidad, en doctorado, en educación para muchas personas, pero también generó una riqueza personal. Mi invitación en esta mañana es que tu crecimiento te genere no solamente una riqueza personal, sino que también puedas contribuir con la sociedad, con el círculo donde vives, con tu familia, con tu ciudad, con tu país. Tú puedes ser un instrumento de bendición no solo para ti, sino para muchas personas, y te puedes levantar del lugar donde estás. Te puedes levantar de la situación que estás enfrentando y puedes pasar a un mejor lugar y a una mejor condición de vida. Que tengas un excelente día, te bendecimos, declaramos esta semana de bendición y de victoria. Te pido que nos dejes tus observaciones, que nos dejes tus decisiones, tu opinión al pie de este video, y que te suscribas en nuestro canal.